Sí, profesor. Bien, entonces empezamos. Estamos trabajando con los cointegrados y vamos a hacer el ejemplo de análisis de cointegración. Entonces recordemos un poco la teoría, dos variables o más cointegran, ¿no? Si se cumplen dos condiciones, ¿no? La primera condición es que las series que van a cointegrar deben tener raíz unitaria, ¿ok? O deben ser series raíz unitaria. Y la segunda condición es que la combinación lineal de esta serie raíz unitaria es una serie estacionaria. Entonces, si esas dos condiciones se cumplen, se dice que la serie es coíntegra. En términos económicos, ¿qué significa? Esto es un recordaris, ¿no? Significa que las series que cointegran comparten una tendencia común, una tendencia estocástica común. Sus tendencias se mueven juntas en el largo, se mueven juntas. Y económicamente eso se interpreta como que en el largo plazo las series se mueven juntas. ¿Ok? Bien, entonces es la cointegración. Entonces, en el ejemplo, en el caso de los spreads, lo que vamos a analizar es que si es que existe una relación a largo plazo entre el spread de Perú, es decir, la medida de riesgo país de Perú, y un conjunto de variables macroeconómicas. Queremos saber si si existe una relación a largo plazo entre el spread y un grupo de variables macro. Entonces, vamos a analizar esa relación, ¿no?, de largo plazo a través del método de cointegración. Okay. Bien, entonces, ¿cómo hacemos cointegración? Entonces, ya hemos verificado el primer paso, que la serie tiene raíz unitaria. Ahora vamos a hacer la prueba de cointegración. Entonces, lo primero que hay que hacer es un test de cointegración, ¿ya? Así como hacemos prueba de raíz unitaria y una prueba de cointegración. Y esta prueba es la prueba de Johansen, ¿okay? La prueba de Johansen. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste la prueba de Johansen? Básicamente consiste en estimar un modelo VAR, un modelo de vectores autorregresivos, ¿no? Y determinar, ¿no?, a través de un procedimiento, ¿no?, si es que la serie es cointegra. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, es estimar un modelo VAR entre las variables que nosotros creemos que van a cointegrar, ¿no? O sea, entre las variables que creemos que existe una relación de largo plazo. Voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Este no necesariamente es el modelo final, podría ser que sí, pero voy a hacer un ejemplo. Entonces, en el caso del ENVI Perú, queremos explicar el ENVI Perú, en función a variables como, por ejemplo, el nivel de corrupción, ¿no? Y otra variable macro importante, el PBI, ¿no? El logaritmo del PBI per cápita, ¿ya? Son variables macro importantes, mayor PBI, ¿no? El riesgo país debería ser menor, ¿no? Viviana, dime. Profesor, está considerando las variables sin logaritmo en el caso del ENVIG Perú. Es L ENVIG Perú. Gracias. El ENVIG Perú, logaritmo de corrupción, logaritmo de PIB per cápita. ¿Ya? Y voy a agregar una variable más, ¿ya?, que va a ser una medida de contagios. En el largo plazo, digamos, voy a asumir, ¿no?, eso tengo que verificarlo, ¿no?, que lo que le pase al riesgo Perú es consecuencia no solamente de lo que pasa internamente en Perú, sino es consecuencia también de lo que pasa en la región. Entonces voy a utilizar como una medida de contagio lo que pase al riesgo país de Chile. ¿Ok? Listo. Entonces, primero voy a hacerlo con ventanas y luego programamos, ¿ya? Entonces, para hacerlo rápido. Entonces, abro un bar. Viviana, dime. El ENVIG Chile lo está considerando sin el logaritmo. Es con el Gracias, logaritmo. Viviana. Gracias, Viviana. Perfecto. Perú, PBI, corrupción y Chile. Gracias, Viviana. Open bar, abrimos un bar. Ya, pues esto está grabado, ¿no? Y elegimos un vector error correction, ¿no?, que esto es un vector autorregresivo, pero que incluye un término llamado error de corrección, que está asociado a la potencial
a la existencia de una potencial relación a largo plazo. Entonces elegimos esta opción. Aquí están las variables endógenas, ¿no? Tratemos de poner siempre la variable que queremos explicar, ¿no? A la izquierda, y las demás van a la derecha. Eh, y tenemos aquí el número de rezagos, ¿no? Que hay que poner. Para este estimar, lo que vamos a hacer ahorita es estimar un VAR, ¿no? Un vector de cointegración, ¿ya? Entonces aquí hemos estimado, lo que va a estar en la primera parte es el vector de cointegración, es decir, el vector que define la relación a largo plazo, ¿ya? El primer coeficiente siempre es 1, porque está asociado a la variable endógena, y los demás coeficientes aparecen después, ¿ya? Los signos de los coeficientes tienen que multiplicarlos por -1, o sea, tienen que cambiarle el signo, ¿ya? Porque aquí aparecen al revés. Después voy a explicar por qué, ¿ya? Pero aquí aparecen al revés. Entonces, por ejemplo, la relación entre el ENVI Perú y el PBI, ¿no? Es negativa. O sea, acá sale positivo, pero acuérdense, tiene que cambiar el signo, negativo. ¿Qué quiere decir? Que a mayor PBI per cápita, menor riesgo país. Corrupción, ¿no? El signo es positivo. O sea, mayor corrupción, mayor riesgo país. Y aquí tenemos el ENVI Chile, ¿no? Significa a mayor riesgo, cambiar el signo también, ¿no? A mayor riesgo de Chile, mayor riesgo de Perú. Viviana, dime. Profesor, el L corrupción está tomado como el índice de transparencia, entonces sería más que todo con el índice de transparencia. ¿Y por qué lo has llamado corrupción? Sí, le voy a poner el índice de transparencia. ¿Y qué significa? ¿Mayor índice qué significa? Mayor índice de transparencia, menor, con el caso que usted está diciendo, es positivo. Mayor índice de transparencia sería positivo. Por eso, quiero saber solamente cómo es corrupción, ¿qué valores toma? ¿Desde cero hasta qué valor? Hasta 100. Hasta Ya, 100. 100, ¿qué significa? Mayor índice de transparencia. ¿Estás segura? Sí. Y entonces la relación está mal, o sea, la corrupción no tiene el signo correcto. O sea, para empezar no le llames corrupción, gracias por confundirme. A ver. No tienes otra medida de corrupción, esa es transparencia. Vamos a sacarlo para el ejemplo, ¿ya? Después vas a tener que analizar. Ya. Entonces, estamos midiendo acá el envío a través de una variable interna y una variable externa. Entonces, el signo es negativo para Perú. Mayor PBI, menor corrupción, ¿no? Y el signo es positivo para el riesgo de Chile. Mayor riesgo en Chile, mayor riesgo Perú. Eso quiere decir que hay un efecto contagio, ¿ya? Entonces, esa sería la relación a largo plazo y estos serían los coeficientes de largo plazo, ¿no? Si el PBI, como esto está en logaritmos, si el PBI aumenta en 1%, la corrupción disminuye en 1,8%, ¿no? Perdón, el riesgo país disminuye en 1,8%. ¿Okay? El ENVI Chile, si el riesgo país de Chile aumentara en 1%, entonces el riesgo Perú aumentaría en menos de 1%, aumenta en 0,25%. O sea, hay un efecto contagio, pero menos que proporcional. ¿Ok? Pero hay un efecto. Entonces, esa sería la estimación, pero bueno, aquí estoy asumiendo que ya verifiqué que cointegran. Primero tengo que verificar que cointegran. ¿Ok? Entonces voy a hacer la prueba de cointegración. Entonces, ¿dónde hago la prueba de cointegración? Vamos a View, Cointegration Test. ¿Ok? Entonces aquí aparece un menú con varias pruebas varias especificaciones. Así como en las pruebas de raíz unitarias, ¿de acuerdo? Tenemos que decidir si es que hay tendencia, hay intercepto o ninguno, ¿no? Y eso lo decidimos viendo el gráfico, ¿no? De las series. Entonces, en este caso igual, ¿no? Las series nos van a dar una idea de si es que el vector de cointegración, la relación a largo plazo, el proceso de estimación de la prueba debe de considerar si existen o no tendencias lineales en los datos. Entonces, si vemos el ENVI Perú, el PBI, ¿no? El gráfico, ¿no? Hay tendencias, ¿no? Entonces, al menos el PBI tiene una tendencia clarísima, ¿no? El ENVI también menos pronunciada, el ENVI Chile no tanto. Entonces vamos a considerar en general que hay una tendencia lineal. Entonces, a la hora de hacer la prueba de cointegración vamos a elegir este modelo. El modelo 3 es el modelo típico que se elige cuando las series tienen tendencia determinística. Entonces vamos a usar esta especificación.
La prueba de cointegración, al igual que la prueba de regresión unitaria, depende también de los rezagos, ¿ya? O sea, la prueba de cointegración básicamente es una prueba de regresión unitaria generalizada. Entonces, tenemos los mismos problemas. Hay que ver cuántos rezagos vamos a elegir, ¿ya? Entonces, lo ideal es que todos los que hacen cointegración hagan la prueba no solamente para un rezago, sino para varios rezagos. Por ejemplo, en este caso, estos son datos trimestrales. Entonces, sería bueno hacer pruebas de regresión unitaria. Como son datos trimestrales, tenemos 4 trimestres en el año. Sería bueno probar desde el rezago 1 hasta el rezago 4, o hasta el rezago 8. ¿Ok? En los casos de datos mensuales, los rezagos que deberían de probar serían hasta 12, para cubrir los 12 meses. ¿Ok? Esa es la sugerencia. A ver, entonces, si quiero probar, hacer la prueba de cointegración considerando desde 1 hasta 4 rezagos, pongo 1, espacio 4. ¿Ya? Entonces, siempre hay que poner el primer rezago y el último rezago. Si quiero considerar desde 1 hasta 8 rezagos, o sea, rezago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pongo 1, espacio 8. ¿Ya? Voy a hacer el ejemplo con 4. ¿Ya? Hago la prueba de cointegración y este es el resultado. Listo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, para empezar tienen ahí un texto que te dice, hay un vector de cointegración. Lo ideal aquí, ¿qué debemos esperar en los resultados? Que al menos exista un vector de cointegración. ¿Ya? Pueden existir 2, 3. Si no existe ninguno, estamos en problemas. ¿Ya? Pero si existe uno, eso es lo ideal. En todos los casos, lo ideal es que exista un solo vector. Si existen dos, también vamos a tener ciertos problemas. ¿Ya? No tantos como cuando no existen, pero lo ideal es que exista un solo vector de cointegración. ¿Okay? Ya. Entonces, ¿cómo sabemos que existe un vector de cointegración? Aquí voy a interpretar los resultados. La prueba de cointegración que estamos aplicando es una prueba propuesta por Johansen y se llama la prueba del rango, ¿ya? Rank test, ¿ya? Que se basa en un estadístico llamado el estadístico de la traza. ¿No? La traza son los elementos de una matriz, la suma de los elementos de una matriz, la diagonal de una matriz. ¿Ok? El estadístico de la traza. Entonces, así como hay un estadístico T, hay un estadístico que se llama el estadístico de la traza. Es este de aquí. ¿Ya? Pues la prueba se llama la prueba del rango, test, rank test. Entonces, este es el estadístico calculado, este es otro estadístico, el Engine Value, pero estamos usando ahora el trace test, el estadístico de la traza, ¿no? Su construcción se basa en este valor, pero bueno, nos centramos en este. Y tendremos que comparar este valor con el valor crítico. ¿Ya? El valor crítico del 5% que aparece aquí es 29. Entonces, 30 es mayor a 29. ¿Rechazamos o aceptamos la hipótesis nula? Andrea, Viviana. Con respecto al... No, no lo sé. Chicas, tienen que estar atentas porque estoy haciendo su ejemplo, estoy usando Sí, sus datos, y no es justo con los demás, que les gustaría que haga, use su trabajo como ejemplo, ¿ya? Por favor. Vladimir. Profesor, disculpa, se rechaza la hipótesis nula. Excelente, ¿no? Estadístico mayor que mayor crítico, se rechaza la nula. ¿Cuál es la hipótesis nula aquí? La hipótesis nula está aquí a la izquierda. Significa, esta columna nos dice la hipótesis nula. ¿Cuántos vectores de cointegración existen? Un vector de cointegración es una relación de largo plazo. ¿Ya? ¿Cuántos vectores de cointegración existen? La hipótesis nula que es ninguno. Estoy rechazando la hipótesis nula. ¿No? Por lo tanto, rechazo que no existe ningún vector y acepto la alternativa de que podría existir uno o más. ¿Okay? La alternativa es que existe uno o más. ¿Okay? ¿Está bien? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, y el resultado también lo podemos ver con el p-valor, ¿no? El p-valor, el p-value es 0.04, es menor que el crítico, 5%. Entonces rechazamos la nula. Entonces, a rechazar esa nula pasamos a evaluar la siguiente hipótesis nula.
existe al menos un vector de cointegración. El estadístico, 11, y el valor crítico es 15. El estadístico es menor que el valor crítico. Andrea, ¿rechazo o acepto la hipótesis? Se acepta, profesor. Muy bien, ¿no? Y lo vemos también en el p-valor, porque es mayor a 0.05 o 0.10. Aceptamos la nula, ¿no? Y lo siguiente también, o sea, ¿y cuál es la nula? Que existe al menos un vector de cointegración, al menos uno. La nula se acepta. Entonces existe, no, a lo más, no al menos, sino como máximo un vector de most, como máximo. Entonces se acepta la nula, existe como máximo vector de cointegración y ahí quedamos. Entonces existe un vector de cointegración al 5% de significancia, ¿no? Y es lo que tienen aquí como mensaje, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en el estadístico, la prueba de rango, ¿eh? Porque hay otra, o sea, la prueba de rango se basa en los dos estadísticos, el estadístico de la traza y el estadístico del valor propio máximo, ¿ya? Entonces son dos pruebas, pero nos vamos a centrar en este que es el más potente, ¿ya? Si ustedes ven el otro, ven que no hay ningún vector de cointegración, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos en este de arriba. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en este caso, existe la prueba de cointegración, me dicen que sí, estas series que estoy analizando cointegran y existe un solo vector de cointegración. Ese es el resultado ideal. ¿Okay? ¿Qué pasa si hago la prueba de cointegración con, acá la hice con 4, ¿no? Ahora tiene 4 rezagos aquí, ¿no? ¿Qué pasa si la hago con 8? A ver. ¿No? Vean, el resultado ya es que existen 3 vectores de cointegración. Teóricamente eso no existe, eso significa que las series son estacionarias, ¿no? Porque vean, acá rechazo que existe ninguna, rechazo que existe más de una, máximo una, rechazo que existe máximo 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que existen 3. Pero no puede haber 3 vectores de cointegración. En teoría, por ejemplo, si yo tengo 3 variables, máximo pueden existir 2 vectores de cointegración, o sea, 3 menos 1. Si tengo 5 variables, máximo pueden existir 4 vectores de cointegración, es decir, 5 menos 1. Es decir, si tengo n variables, como máximo pueden existir n menos 1 vectores de cointegración, ¿ya? Entonces aquí tengo 3 variables y me dice que hay 3 vectores de cointegración. Entonces, ¿eso cómo lo interpretamos? Bueno, lo interpretamos como que no existe ningún vector de cointegración porque las series son aparentemente estacionarias, ¿no? Entonces, algo está mal, no cointegran simplemente, ¿no? Entonces, con 8 no hay cointegración, por eso hay que hacer con varios rezagos. 4 es ideal, digamos. Con un rezago existe un vector de cointegración, ¿no? Con 2 rezagos también existe un vector de cointegración, ¿no? Con 3 rezagos también existe un vector de cointegración, con 4 existía. Entonces parece que es un resultado robusto entre 1 y 4 rezagos. Entonces ustedes en su paper ustedes van a poner, bueno, hemos hecho la prueba de cointegración y existe cointegración hasta los rezagos, con 1, 2, 3, 4, hasta, vamos a ver, 5, también existe, con 6, también hay un vector de cointegración y ya se va debilitando, vean, el p-value. Con 7 ya no hay. ¿Okay? O sea, con 1 a 6 rezagos existe un vector de cointegración. Obviamente no va a existir con todos los rezagos. Si hacen 20 rezagos ya todo esto se distorsiona, ¿no? Entonces, por eso decía al inicio, lo ideal cuando tenemos datos trimestrales es, como trimestral significa que hay 4 trimestres cada año, lo ideal es poner, pues, 4 rezagos. ¿Por qué? Porque la idea es que el primer trimestre de este año es parecido o tiene un efecto sobre el primer trimestre del siguiente año. O sea, cada trimestre, el mismo trimestre de cada año está relacionado entre sí, ¿no? Al menos de un año a otro, ¿no? Igual cuando es mensual se pone hasta 12 en caso de que exista esa relación, ¿no? Entonces, bien, entonces en este caso yo pondría mis resultados una tablita con las pruebas de Johansen, valor estadístico, el crítico, el p-value, ¿no? Para 1, 2, 3, 6 rezagos, ¿no? Incluso mostraría hasta el 8 y mostraría que del 7 y 8 ya no hay cointegración, ¿no? Para ser, digamos, honestos intelectualmente y mostrar que existe cointegración hasta 6, ¿no? Típicamente un trabajo lo que quería decir, mostrar solamente, existe una estimación con 6 rezagos y punto, y no explico nada más. O sea, la idea es explicar por qué pusiste 6, ¿no? Una razón puede ser porque es el único rezago con el cual encontré cointegración, pues no puede ser una razón, ¿no? Y la otra simplemente es decir, bueno, pongo con 6 aquí porque los resultados tienen más sentido, pero igual he probado con otros rezagos, existe cointegración, pero
los resultados no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces hay varias formas de expresar los resultados que pueden obtener esta prueba, ¿ya? Pero en este caso, digamos, sale que efectivamente, consistentemente, con 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 rezagos, esta serie es cointegra, ¿no? Y es un resultado, digamos, interesante, ¿no? Que nos muestra que hay cierta robustez en esta relación. ¿Okay? Bueno, antes de eso, vean, entonces, en el gráfico, en este caso, tiene un PBI con estacionalidad. Entonces, yo limpiaría la estacionalidad del PBI antes de continuar, ¿ya? Y haría la prueba de cointegración con el PBI desestacionalizado, ¿verdad? Para desestacionalizar podemos usar varios métodos, ¿no? El ARIMA X12, ¿no? El Census X12, 13. Al final los El resultados son DOT mejor, similares. profesor. Los resultados son similares, ¿eh? La serie final va a tener guión SA, ¿ya? Ya está. Vean, todo lo que hago con ventanas, por si acaso para que programen, lo estoy haciendo sin ventanas rápido, pero ustedes lo pueden programar. Ustedes pueden capturar todo lo que han programado aquí. Ustedes dan clic aquí en Capture, no sé si ven aquí esta pestaña, y ahí aparece el código, ¿no? Por ejemplo, para hacer la prueba para desestacionalizar, se pone la serie .x12, ¿no? Entonces, si yo ejecuto ese comando, .x12, desestacionaliza. Desestacionaliza. O sea, en el código va a desestacionalizar, ¿no? Y esta es la serie desestacionalizada. Entonces voy a hacer la estimación, ya la perdí, con la serie desestacionalizada. LENVI Perú, PBI desestacionalizada, LENVI Chile. ¿Ya? Open bar, vector correction, 4. Ya. Ahí está. ¿Ya? Entonces no cambia el signo, es más o menos lo mismo. La prueba de cointegración con 4 rezagos, ¿no? ¿No? Se mantiene un vector de cointegración, ¿no? ¿Ya? Solo para chequear con 5, a ver. Con 5 ya no hay, ¿ves? Cuando desestacionalicé, entonces hay un tema, ¿ves? O sea, hasta 4 cointegran, con 5 ya no. ¿Ya? O sea, hay 2 vectores de cointegración con 5, ¿no? ¿Ya? Y eso muestra que, por ejemplo, cuando tenemos estacionalidad, podría engañarnos, ¿no? Los resultados podrían decirnos que hay cierta relación donde no la hay, ¿no? Y es un tema de estacionalidad. ¿Ok? Listo. Entonces, con 4 rezagos. Listo, entonces ya hemos probado que existe cointegración, hemos probado la hipótesis nula de cointegración. Entonces, primera cosa, sí, las series cointegran. Y una vez que cointegran, lo que hay que hacer ahora es estimar el modelo. Entonces, ¿cómo se estima el modelo de series que cointegran? Se estima un vector de corrección de errores. Este es el modelo, se llama modelo de corrección de errores, vector de corrección de errores, ¿ya? Es un var cointegrado, ¿ya? Un var cointegrado. Un vector autorregresivo cointegrado. ¿Ya? Ese es el método que estamos usando, un var cointegrado. Un vector autorregresivo cointegrado. Bien, una vez que ya hemos probado que cointegran, entonces hacemos la estimación, estimate, y ahora sí, ¿no? Ponemos los números de rezagos con los cuales cointegraron, el periodo de análisis, ¿no? Que son los últimos, en este caso, 21 años, ¿no? Y that's it, ¿no? A ver, acá en cointegración tienen también la especificación que vimos en la prueba de raíz unitaria, o sea, tienen que poner qué modelo de cointegración usan. Estamos asumiendo tendencia lineal en los datos. Ok. Listo. Okay. Entonces, este es el vector de cointegración. Con 4 razones. Entonces aquí tienen el coeficiente del PBI de largo plazo. Este es el coeficiente que mide la relación a largo plazo entre el PBI y el ENVI. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretamos esta relación? Si no hay una teoría detrás, porque acá no hay, bueno, hay una teoría, pero hay que verificarla. En el caso de la paridad
y no hay causalidad necesariamente, solamente hay que verificar la teoría que los coeficientes sean 1, ¿no? La tasa de interés como en la paridad no cubierta, la paridad no cubierta de intereses como la del PPP, ¿no? La idea de la cointegración es verificar si cointegran con coeficiente 1 y menos 1, ¿no? Aquí no hay una teoría que nos diga cuántos son los coeficientes, pero la teoría, digamos, el marco teórico nos diría que a mayor riesgo país, de, por ejemplo, de otro país que nos afecte, o a mayor PBI, eso tiene un efecto en el ENVI de largo plazo. Pero recuerden que el ENVI también puede causar cambios en el PBI, ¿no? El de Perú, y también puede tener un efecto contagio sobre el de Chile. O sea, cuando cointegramos, el supuesto es que todas las variables son endógenas, todas, porque en el largo plazo todas se determinan mutuamente. Pero obviamente a nosotros nos interesa, además de establecer que existe una relación a largo plazo, nos interesa saber si es que al menos una de ellas permite predecir a las demás. Por ejemplo, si yo observo un cambio en el PBI real, eso me permite predecir que en el largo plazo el ENVI Perú va a disminuir o no. ¿Ok? Entonces voy a verificar eso. ¿No? Voy a verificar eso. ¿No? Entonces, esta sería la estimación del vector de cointegración. Esta sería la relación a largo plazo con signo cambiado. Veamos la significancia. Este es el test estadístico de el coeficiente del PBI, pero el estadístico del Chile parece que no es estadísticamente significativo. Parecería que no. ¿Ya? Por el momento vamos a asumir que sí lo es. Ya. La otra cosa importante es verificar que este término de aquí, ¿no? Esta es la ecuación de corto plazo del ENVI Perú, ¿no? Entonces, un término importante aquí es este de aquí. Este coint EQ1 es el error de cointegración. ¿Ya? ¿Qué cosa es el error de cointegración? Mide desviaciones de las variables respecto del equilibrio a largo plazo. O sea, cuando hay una desviación positiva, ¿no? Por ejemplo, si todas las variables están en el largo plazo, todas las variables están en equilibrio. Si alguna se desvía de esta relación a largo plazo, entonces el efecto de esa desviación se va a medir aquí en este coeficiente, ¿no? Que es negativo. ¿Ya? Entonces, la idea es que si hay alguna desviación, este coeficiente negativo significa que la variable ENVI se va a corregir, ¿no? Por ejemplo, si la desviación es positiva, por ejemplo, si el PBI sube, ¿no? Perdón, si el PBI cae, entonces la relación a largo plazo va a tener una desviación positiva. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo para que recuerden esto. Cointegración. Ya. Esta es la ecuación. Ahora. Imagínense que este triángulo Y es el ENVI Perú. Triángulo es la primera diferencia del ENVI, o sea, la tasa de crecimiento del ENVI, ¿no? O sea, si la serie es cointegra, ¿no? En este ejemplo, eso es un ejemplo donde Y y Z cointegran, ¿ya? O sea, el logaritmo del ENVI y el logaritmo del PI, digamos, ¿ya? Cointegran. Entonces, la relación a largo plazo está dada por un coeficiente 1 y por un coeficiente menos beta, por eso decía que es el negativo. Si ustedes, esto de aquí viene de la relación a largo plazo. La relación a largo plazo es Y igual beta 1 por Z. ¿Okay? Entonces, pero se escribe así, Y menos beta Z, ¿no? Y a esto se le llama el error de cointegración. ¿Por qué? Porque en el largo plazo Y es igual a beta por Z, en caso existiera esa relación a largo plazo. Entonces, cuando están en equilibrio, Z se mueve con Y en proporción a beta, ¿no? Se aumenta Z, y si la ecuación de equilibrio, la relación de equilibrio se mantiene, Y aumenta en una proporción beta 1, de tal forma que esta diferencia es 0. O sea, cuando están en equilibrios, no hay error de cointegración. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si Z se mueve e Y no se mueve, es decir, si la relación a largo plazo
y ya no se mantiene, sino que una de las variables se desvía de manera unilateral. Entonces, cuando z aumenta, destruyendo el equilibrio, si z aumenta con este signo negativo, ese aumento de z hace que exista un error de cointegración negativo. ¿Okay? Entonces, como z aumentó, pero y no se movió, sino z aumentó, y eso hizo que esto sea negativo, y ¿qué tendría que hacer para restaurar este equilibrio? Y tendría que aumentar, ¿no? Si z aumenta, pero y no se mueve inicialmente, esta diferencia es negativa por este negativo. Entonces, si es que se da eso, y tendría que aumentar, ¿ya? Entonces, justamente eso se ve aquí. Cuando z aumenta, y por lo tanto este error de cointegración es negativo, el cambio en Y tendría que ser negativo, ¿no? Eso implica que alfa tiene que ser negativo. Este alfa de aquí, ¿no? se le llama el término de la velocidad de ajuste. La velocidad de ajuste, es decir, ¿a qué velocidad se ajusta Y? Para eliminar cualquier desviación de largo plazo. ¿Ya? Entonces este alfa ahí es clave en un modelo de cointegración. Es el coeficiente que mide la velocidad de ajuste. ¿A qué velocidad se ajusta, en este caso, el ENVI, la primera diferencia del ENVI, ante desviaciones del equilibrio de largo plazo? ¿No? Y este alfa tiene que ser negativo, y como es una velocidad, tiene que estar entre -1 y 0. Mientras más cercano a -1, significa que el ajuste es más rápido. ¿Ok? Bien, entonces, si Y se está ajustando ante una desviación de la relación de largo plazo, significa que Y es endógeno, ¿ya? Y eso es lo que esperaríamos de la estimación que estamos haciendo del ENVI, que esta ecuación que representa la primera diferencia del ENVI, en esta ecuación, este alfa sea estadísticamente significativo, ¿ya? En esta estimación, este alfa es este de aquí, es menos 0.17. Es negativo y es estadísticamente significativo. ¿Ok? Perdón, no es estadísticamente, es negativo, pero no es estadísticamente significativo. Vean su test estadístico, es bien bajo, ¿no? Por el momento lo vamos a dejar así, pero imaginemos que es estadísticamente significativo. Pero es negativo. Entonces, esta primera ecuación, que el triángulo Y sería la diferencia del logaritmo del ENVI. ¿Ok? Bien, entonces, eso es una cosa que deberíamos esperar, ¿no? Que para empezar el ENVI reaccione, o sea, se ajuste ante cambios en la relación de largo plazo. Entonces la idea es que Z, por ejemplo el PBI, ¿no? Cambios en el PBI hagan que el ENVI se ajuste, o sea, que reaccione, ¿no? Entonces eso significaría que Z es una variable que predice cambios en el ENVI. ¿Okay? Pero bueno, para que eso sea cierto, ¿no? Para estar seguro de que realmente Z predice cambios en Y, tiene que pasar otra cosa. Y ese es el segundo tema importante a la hora de estimar este modelo de cointegración para todos los grupos, ¿no? Y es que tenemos una ecuación, así como tenemos una ecuación no para el nivel de Y, el logaritmo del ENVI, sino para la primera diferencia del logaritmo del ENVI, que es la tasa de crecimiento del ENVI, o sea, que mide el comportamiento a corto plazo del ENVI. O sea, el logaritmo del ENVI es el nivel de largo plazo. La tasa de crecimiento mide los movimientos de corto plazo. También tenemos una ecuación de corto plazo para, en este caso imaginemos que es el PIB per cápita. Y el PIB per cápita, en principio, tiene un alfa, podría reaccionar también ante desviaciones del equilibrio de largo plazo. ¿Okay? ¿No? Pero este alfa tiene el signo opuesto a este Y, porque acá, por ejemplo, si Z aumenta, y esto es negativo, el mismo Z tiene que disminuir, ¿no? Como esto es negativo, el alfa tiene que ser positivo, ¿no? Para que en un momento el Z con este negativo y este positivo, Z disminuya y se restablezca el equilibrio de largo plazo. ¿Ya? Entonces, la variable que potencialmente es endógena en nuestro vector de cointegración tiene que tener un alfa, un error de cointegración, una velocidad de ajuste. Negativa entre -1 y 0, mientras que las otras variables, dependiendo del signo, obviamente, de su beta, tienen que tener un alfa positivo, si es que el beta
es positivo, porque con este menos se hace negativo. Y tendría que ser negativo si es que el beta, el que acompaña a la variable, es más bien de signo contrario. ¿Okay? Entonces, estas dos ecuaciones representan el modelo de corrección de errores, ¿no? Este es el modelo de corrección de errores de Y, este es el modelo de corrección de errores de Z. ¿Por qué de corrección de errores? Porque uno de los regresores en esta ecuación es el error de cointegración. ¿Okay? Por eso se llama modelo de corrección de errores. Los otros regresores son los rezagos de estas primeras diferencias. ¿Okay? Entonces, a estas dos ecuaciones se las puede poner en un vector, ¿no? En un vector, ¿no? Y ese vector sería un vector autorregresivo, porque es el vector evaluado en T que depende del mismo vector de los rezagos de Y y Z. Entonces, en ese sentido es un vector autorregresivo, un modelo VAR, pero además es cointegrado porque incorpora como un regresor la relación de largo plazo, o la relación de cointegración, ¿no? Entonces se llama VAR cointegrado, ¿no? Y este modelo se llama Vector Error Correction Model porque es un modelo de corrección de errores vectorial, ¿no? O sea, se puede expresar como un vector de variables. ¿Ok? Entonces, lo que esperamos de la estimación, primero que cointegren 1, o sea, que este beta 1 sea estadísticamente significativo y cointegren y que los betas sean estadísticamente significativos. Y segundo, ¿no? Queremos que nuestra variable endógena sea realmente endógena, es decir, que las otras variables sean predictoras de este endógeno. ¿Y cómo verificamos eso? Primero que este alfa tiene que ser negativo y está entre menos 1 y 0, estadísticamente significativo. Y lo segundo es que Z no reaccione, sea exógena en el sentido de que no reaccione ante desviaciones del equilibrio a largo plazo. Es decir, que el alfa del Z sea 0. ¿No? Si este alfa que está en la ecuación de Z es 0, significa que si hay alguna desviación del equilibrio de largo plazo, si sufre algún choque que hace que las variables se desvíen de su equilibrio a largo plazo, Z no reacciona. Y tener reacciones significa que es exógeno. Pero sin embargo, Y sí va a reaccionar. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, tenemos que encontrar que cointegren, número 1. Y segundo, y que cointegren significa que este alfa tiene que ser estadísticamente significativo también. Y segundo, tenemos que encontrar que Z tiene un alfa 0. O sea que Z no reacciona ante choques en la relación a largo plazo, ¿no? Bien, entonces tenemos que probar que cointegren, ¿no? Y que cointegren, ¿no? Que este alfa sea significativo y esté entre menos 1 y 0. Y además que este alfa sea 0. Esta última condición, que este alfa sea 0, el alfa que acompaña a Z, en este caso el PI per cápita, significa que el PI per cápita es un predictor del EMI en el largo plazo. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Profesor, en el caso de que no cointegren, entonces, ¿esa variable ya no sería considerada? ¿Cuál variable? No Por sabemos ejemplo, cuál. O sea, si no cointegra, no sabemos cuál. Claro, un indicador es que puede ser la que no es significativa. Pero mira, ahorita he cambiado los rezagos, le he puesto 2 y ha mejorado el modelo, ¿no? En Chile es significativa, digamos, al 10% aparentemente. Si ven el valor crítico, está en un 89. Y el error de cointegración es mayor, el estadístico es mayor a 2, es estadísticamente significativo. ¿No? Entonces, con 2 rezagos sale bien, con 3, por eso hay que probar varios rezagos, ¿no? Este mismo modelo hay que hacerlo con varios rezagos. Con 3 también sale bien, mucho mejor incluso. Entonces, por eso, cointegran hasta con 6 rezagos, pero quizás cuando ves la significancia, quizás con un rezago o con otro es mejor, ¿no? Entonces, vean, con 3 rezagos, por ejemplo, significativo, Chile también significativo, ¿no? Y en mi Perú es estadísticamente significativo, cointegra. ¿Ok? Entonces, aquí estamos verificando que efectivamente cointegra, ¿no? Profesor, estamos viendo el PDF todavía. Perdón. Ya, entonces mira, ya lo que decía es que, por ejemplo, ahorita estimado con el vector lo estimado con 3 rezagos,
y ahora sale estadísticamente significativo. En el vector de coiteración, el coeficiente de largo plazo sale estadísticamente significativo para Chile, ¿no? El de Perú también, el test estadístico es mayor a 2. El test estadístico del alfa, ¿no? El error de la velocidad de ajuste es menos 0.32, ¿no? Y el estadístico T es mayor a 2, o sea, este es estadísticamente significativo. Pero, digamos, nos gustaría probar o verificar que, por ejemplo, MB Chile es un predictor, porque MB Chile, o sea, la idea es que MB Chile sea un predictor de cambios en el MB Perú para medir efecto contagio, ¿no? Para que eso pase, el alfa que va con MB Chile debería ser 0. Pero acá es negativo y es estadísticamente significativo. Entonces, aparentemente no habría efecto. O sea, no podemos decir, o sea, están relacionados en el largo plazo, pero no podemos usar MB Chile para predecir el comportamiento del MB Perú porque están mutuamente afectados. ¿Okay? Entonces no puedo decir que si veo el MB Chile puedo predecir qué va a pasar con el MB Perú, porque la relación, hay una mutua interacción, ¿no? O sea, para que MB Chile pueda ser considerado como un predictor, este coeficiente tendría que ser 0. ¿Okay? No lo es. ¿Ya? Pero podríamos hacer unos ajustes después. Pero digamos, ese sería todo lo que tendrían que hacer, ¿no? Y con esto demuestran que bueno, si es que esto hubiera sido 0, hubieran concluido que sí, existe una relación a largo plazo, el ENVI depende en el largo plazo principalmente del PBI, ¿no? Depende hay un efecto contagio de Chile, ¿no? Pero lamentablemente, pues, ni el PBI ni el ENVI Chile pueden ser usados como predictores porque los alfas que acompañan al PBI y al ENVI Chile no son 0, son estadísticamente significativos. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora, podríamos incluir algunas variables exógenas aquí. Por ejemplo, podríamos incluir una variable que sea estacionaria, no sé, el déficit fiscal, ¿no? B fiscal. O sea, una vez que han probado que cointegra, para mejorar el ajuste podrían incluir variables exógenas. Entonces, aparecen aquí, ¿no? Entonces, ven, este es el vector de cointegración, es la relación entre los niveles de las variables, y cada columna representa el modelo de corrección de errores de cada variable. De la primera diferencia del ENVI es esta columna, de la primera diferencia del PBI es esta columna, y de la primera diferencia del ENVI Chile. ¿Y cuáles son las explicativas? El error de cointegración y los rezagos de esta diferencia. 1, 2, 3, he puesto 3 rezagos aquí, 1, 2, 3, en todos los modelos. Entonces, si no estuviera este error de cointegración, esto sería un modelo VAR, porque cada variable depende de los rezagos de ella misma y de los rezagos de las otras variables. Y aquí abajo está la exógena. Vean, la exógena es estadísticamente significativa, ese es el test estadístico. Este es significativo en todos los modelos, ¿no? Aunque el signo es negativo, ¿no? Mayor déficit fiscal, menor riesgo país, ¿no? Signo contrario. Quizás deberíamos poner aquí este trimestral, ¿no? ¿Okay? Podríamos poner el rezago del déficit fiscal, ¿no? A ver qué sale. Igual sigue saliendo negativo, ¿no? A mayor déficit fiscal, ¿no? Perdón, está bien, ¿no? A mayor déficit fiscal significa si es positivo es superávit, ¿no? Mientras más superávit, menos riesgo, está bien, ¿no? Menos riesgo país. Eso es asumiendo que es exógena, ¿no? Y podríamos probar, ¿no? Con más variables, ¿no? Entonces, este es un caso entonces estándar, ¿no? Yo pondría, por ejemplo, con esto estaríamos probando pues, que el ENVI Perú puede ser explicado por PBI, el ENVI Chile, efecto contagio, y por el PBI. Podríamos poner alguna otra variable en el vector de cointegración, pero tiene que ser no estacionaria. Por ejemplo, no sé, podríamos poner términos de intercambio, ¿no? Términos de intercambio es una variable que debería ser exógena, debe ser un predictor, ¿no? El signo negativo, a mayor término de intercambio, menor riesgo país, y eso está bien también, ¿no? Es igual que PBI. Mayor término de intercambio significa que
el país le va mejor porque sus exportaciones son mayores que las importaciones, ¿no? Se favorece el comercio y por lo tanto menor riesgo país. Está bien. Entonces, si vemos el vector, los modelos de corrección, ven, en el caso de términos de intercambio, ese sería un predictor del ENVI, ¿no? Porque ven su coeficiente, su alfa es 3, pero es estadísticamente 0. T estadístico es menor que 2. Eso es un caso interesante, ¿no? Mientras que Chile todavía sigue siendo endógeno, o sea, parece que Chile no puede ser usado como predictor porque parece que hay alguna tercera fuerza que hace que se muevan juntos el riesgo país de Chile y Perú, quizás México, no lo sé. Pero en todo caso Chile no sería un predictor de lo que pasa en Perú, ¿no? En el riesgo de Perú. El PBI pierde significancia, el alfa del PBI pierde significancia, que también sería una buena noticia para usar el PBI como predictor del ENVI, ¿no? ¿Okay? Y este alfa sí es estadísticamente significativo. Este modelo parece mejor. ¿Okay? Con déficit fiscal. A ver, pero obviamente tenemos que verificar primero que cointegren, porque he incluido una variable adicional, ¿no? El problema es que ya no cointegran. Ya no cointegran, ¿no? A ver, vamos a hacer una prueba. Entonces, vean la dinámica de cómo estoy estimando, ¿no? O sea, incluí otra variable y para ver si cointegran y ahora ya no cointegran. O sea, sale bien la estimación, pero esa estimación no tiene ningún sentido si es que ustedes no han verificado primero que cointegran. Entonces ya no cointegran, parece. Con 8 sí. Entonces, cointegran con más rezagos, ¿no? A ver. Con 6 cointegra, hay un vector de cointegración. Entonces tendría que estimar el modelo con 6 rezagos, ¿no? Ya, negativo, positivo, perfecto. Y este es un buen modelo, pero el problema está que el coeficiente es poco significativo, ¿no? Bueno, este problema se puede resolver si es que se imponen ciertas restricciones. Por ejemplo, si imponemos que estos 3 coeficientes son 0, voy a hacer eso se llama una estimación con restricciones, ¿no? Ya sé que cointegran, pero quiero mejorar mi estimación. Típicamente eso se hace incorporando restricciones, ¿no? Entonces, aquí se incorporan restricciones, back restrictions. Entonces, las primeras restricciones que tenemos que poner, la primera es poner que la variable endógena es el ENVI Perú. Entonces, el coeficiente P11 es el ENVI Perú, ¿ya? Luego, estos coeficientes del error de cointegración son los términos A21. El A21 es este alfa, el alfa del segundo modelo. Quiero imponer la restricción de que es 0, quiero verificar la hipótesis nula de que sea 0. El tercero también, este de aquí. Y el cuarto también. Sería A41. Entonces vean, se está imponiendo que sean 0. Entonces vean, imponiendo la restricción se vuelve significativo el alfa, ¿no? Eso pasa mucho en los modelos de cointegración. Cuando uno estima un modelo sin restricciones, o sea, obviamente porque cointegran las series, y estima el modelo, a veces algunos coeficientes no salen significativos, ¿no? Pero esa significancia, digamos, se recupera o se ajusta mejor al modelo si es que se imponen algunas restricciones que son verdaderas. En este caso he impuesto estas 3 restricciones, ¿no? Que me ayudan además a usar a estas variables como predictoras. O sea, la hipótesis que estoy probando es que PBI, ENVI Chile y términos de intercambio son predictores del ENVI Perú. Entonces, ¿dónde veo el estadístico que me permite evaluar esta hipótesis nula? En la parte superior de aquí. Es un estadístico chi cuadrado, 3 grados de libertad, que es igual al número de restricciones, y la probabilidad es 0.08. Entonces, acepta la nula del 5%. Yo me quedaría con este modelo. Entonces, con este modelo concluyo lo siguiente. El ENVI Perú cointegra con el PBI, con los términos de intercambio y con el ENVI Chile. Existe una relación a largo plazo entre ellos, ¿no? Y eso nos está indicando que a largo plazo hay un efecto contagio porque el ENVI está presente, ¿no? Y el ENVI también está determinado por lo que pasa en el agregado con la economía del PBI, y también hay un componente externo importante medido por los términos de intercambio, ¿no? Hay una relación a largo plazo, ¿no? Y además estas tres variables son predictoras
me permiten predecir qué va a pasar con el ENVI Perú porque en sus coeficientes de corto plazo, los coeficientes que acompañan al error de cointegración todos son estadísticamente cero. Y eso está verificado con esta prueba de hipótesis. Entonces, en conclusión, yo concluiría que efectivamente el ENVI Perú está determinado a largo plazo por esas tres variables, ¿no? Es un buen modelo, ¿no? V cuadrado punto 4, ¿no? Aceptable. Tiene acá el déficit fiscal también, ¿no? Podría incluir más exógenas para ver si mejora el ajuste, pero ese sería un buen modelo, ¿no? Preguntas. Profesor, entonces la cointegración que estaba estimando en la parte de ENVIG Perú, Perú en desestacionalizado, Chile y los términos de intercambio, solamente te permiten ver la relación a largo plazo. Y el vector de error de corrección, errores de corrección, ¿no? Sí. Te permite ver si es que estas variables predicen al ENVIG de Perú. Así es. Te ayudan a predecir. Ya. Eso Solamente eso, sería la entonces lo aplicación. otro solamente Así es. relación a largo plazo. Así es. Profesor, y en el caso de que usted dijo que solamente podíamos cointegrar o utilizar eso unitaria, Ya. y en el caso de que las series no tengan raíz unitaria, No, no puedes cointegrar, pues. No, cointegración solamente entonces esas funciona. variables saldrían ya de... Claro, no estarían en el modelo de largo plazo y pueden entrar como explicativas en el corto plazo, así como ha entrado el déficit fiscal. Ah, ya está bien. Ok, listo, cointegrados, más preguntas. Y creo que con este ejemplo ya todos pueden cerrar sus papers, ¿no? Profesor, una consulta. Dime. Profesor, nosotros habíamos estado realizando la cointegración, bueno, Mm, viendo un libro Un libro, sobre el ya. método Engel y Granger. Ya, vamos a hacer Johansen. El Granger tiene limitaciones cuando ustedes cointegran más de dos variables, ustedes tienen tres. Entonces hay que hacer Johansen. Está bien, profesor. ¿No? Entonces tienen que hacer todo lo que he hecho hoy día aquí. Profesor, y en el caso, por ejemplo, usted dijo que agregó a la variable la balanza fiscal como una variable exógena. ¿Y cómo estaría en el modelo ahí? Porque no está en la parte de arriba, solo está en la parte de los vectores del BCM, el VCM. Está acá abajo, pues, o sea, explica el comportamiento a corto plazo de la variable. ¿A eso te refieres? Sí, 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 claro. O sea, solamente entraría Claro, así como... claro, porque no es estacionario. Porque es estacionario, ¿no? Ujú. Ok. Ujú. ¿Más preguntas? Listo, chicos, vamos a hacer un descanso. Regresamos a las 9. A ver, todavía no. Esperen un ratito. Quiero dejar esto para que usen de ejemplo los cointegrados, ¿ya? Estimación del Becker. Primero se estima un var con el comando var y le van a dar un nombre a este var, ¿no? Var 1.ls. Profesor, Dime. en nuestro caso de que tenemos series mensuales y diarias en los índices, tenemos que tomar ¿cuál de las dos o hacemos las dos?
¿A qué te refieres? ¿Tienen que ser qué, perdón? Mensuales y diarias. Las dos, pues, ¿no? O quieren elegir una, pues, hagan una para empezar, para ver cómo queda, ¿no? Mensuales y diarias. Y no sé si Humana indica cuántos rezagos utilizó en su barra, ¿no? Guíense de eso. En principio hagan mensuales primero, ¿no? Ya, profesor. Más preguntas. Profesor, una pregunta. Dime. En el caso del trabajo que estamos tomando en cuenta, hacen también un modelo, pero con mínimos cuadrados ordinarios al final. O sea, luego de ver cuáles se integraban, hacen un modelo Ya. y consideren, hacen varios modelos y de ahí van eligiendo hasta elegir el mejor modelo que quede. Después de Ya. esto, ¿vamos a hacer eso o ya no es necesario hacer esa estimación? No, primero concentrémonos en lo que yo he hecho. Yo no sé lo que hacen los otros, pero hay un montón de gente que hace un montón de cosas que quizás no sean necesarias, ¿no? Entonces, el procedimiento que acabamos de hacer es el procedimiento ideal, ¿no? Probar la prueba de iteración y quedarnos con ese modelo. Lo otro ya es afinar, pero no tiene sentido. Si lo que te interesa simplemente es verificar si hay relaciones de largo plazo y usar una de las variables como predictores, eso está bien, ¿no? Entonces, por favor, tratemos de hacer primero lo que tenemos que hacer y luego pensemos en hacer más cosas, ¿no? Primero cerremos esto y cerrémoslo bien. Hay bastante trabajo, estimar el vector, probar varios modelos, etc. ¿Ya? Más preguntas. ¿Más preguntas? Chicos, más preguntas. Espero que ya no haya preguntas en la semana sobre lo que he explicado o no han prestado atención. A ver. Aquí estoy programando todas las partes, ¿eh? Estimación del barra inicial. Con eso ustedes usan esto ustedes usan de base para probar otros modelos, ¿no? Estimación del barra inicial, los rezagos,
Prueba de cointegración, el modelo C, que es el que tiene tendencia lineal, desde 1 hasta 0 rezagos, y una vez que verifico que cointegran con 0 rezagos, estimo el Beckhem irrestricto, ¿no? El vector de corrección de errores irrestricto, sin restricciones. Entonces la estimación es con el comando S, modelo C. 1 significa que existe un solo vector de cointegración. ¿Ya? Entonces inicialmente, si quieren poner algún exógeno, lo ponen arroba y aquí vienen las exógenas, que tienen que ser estacionarias, ¿no? Una vez que hemos estimado este modelo, en función a los resultados que obtenga, vamos a estimar el Beckhem con restricciones, ¿no? Imponiendo restricciones. Entonces, el bar que creo es el bar 1, ¿no? Y voy a agregar una restricción al bar. En verdad solamente es esta línea. Al bar que he estimado que es el bar 1, estoy aquí, lo voy a append, voy a agregarle una restricción al vector de cointegración. La restricción es que el coeficiente a largo plazo, la endógena es el en Perú, el coeficiente B1 es 1. Las siguientes restricciones nos dicen que el segundo, tercer y cuarto alfa de las ecuaciones 2, 3 y 4, 2, 3 y 4 son 0. ¿No? Una vez que establezco esta restricción, tengo que estimar el bar incorporando la restricción. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia con el comando anterior es que aquí le pongo coma restrict. Entonces, estoy añadiendo esta restricción. Y es el mismo modelo. ¿Okay? A ver, no sé si sale. Ahí está. Ese era el resultado. ¿Ok? Bien. Andrea, ¿preguntas? Andrea, ¿estás ahí? Sí, profesor, sí estoy. ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, Tienes que repasar, ¿no? sí, no he apuntado todo, pero sí Perfecto. entendí todo. Me muestra el video, ¿no? No hay problema. Sí. Ujú. Ya, entonces vamos a parar el video aquí, porque creo que tenemos que entrar a la otra sesión en Zoom, ¿no? Para que quede grabado. Ya listo, chicos. Entonces, esto les voy a pasar a los cointegrados y ahí tienen la... En caso necesiten desestacionalizar, acá está el comando, X12, y acá ponen el nombre base. Entonces, la variable que va a crear es la variable con este nombre base y le va a agregar SA, guión bajo SA. ¿Ok? Entonces, les paso a todos los cointegrados por correo esto, ¿ya? Listo, chicos. Voy a parar la grabación y continuamos después. Listo, chicos.